Bendiciones, Pastor Benjamín. Qué agradable poder compartir contigo y con miembros de tu grupo de WhatsApp estos temas que son eh, muy importantes aclararlos eh, para la edificación de la iglesia y para el despertar o un redespertar de algunos hermanos cristianos, desde pastores hacia abajo, que han acogido esta nueva doctrina política del progresismo, intentándolo llevarlo al Evangelio de Jesucristo, porque esa es la explicación que nos dan algunos, me han dado algunos pastores en debate que hemos tenido, en liturgia que hemos tenido, y, y me aplican el Evangelio de Jesucristo porque yo siempre se lo diré y lo seguiré sosteniendo. O sea, este no es el Jesús que está en la Biblia, ese otro Jesús que ustedes tienen. Pero la verdad es que Jesús nunca, no fue de izquierda en el sentido político moderno, porque los términos de izquierda y de derecha nacen en la Revolución Francesa del siglo XVIII y Jesús vivió en el siglo I, en un mundo dominado por Roma, donde esas categorías no existían. Él nunca organizó un movimiento político contra el César, ni contra el Imperio Romano, ni buscó tomar el poder. El pueblo judío de su momento pensaron que iba a hacer las cosas así, pero no, Jesús no vino a eso. Cuando quisieron hacerlo rey, se apartó. Juan 6:15. Él declaró claramente, mi reino no es de este mundo, lo he venido sosteniendo y lo sostendré toda la vida. En Juan 18:36, eso lo demarca a él de cualquier ideología terrenal. Ahora, ¿por qué algunos cristianos han acogido esta doctrina y lo presentan como de izquierda? ¿Por qué? Porque hay quienes interpretan la vida y la enseñanza de Jesús como una categoría política como las actuales, con el sistema político actual que está tratándose de infiltrarse cada día más y más en el mundo. Ahora, ¿por qué? Hombre, porque Jesús tuvo toda su vida en la tierra, con los 3 años que tuvo aquí en la tierra, su cercanía con los pobres y con los marginados, siempre estuvo ahí. En Mateo 11:5, Lucas 4:18, si quieren buscar en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que por ese hecho que él buscaba a los pobres, a los marginados, y les colaboraba, y les sanaba, y les hablaba, y los amaba, eh, ya Jesús es de izquierda. No. Ahora, también él estableció su denuncia de la injusticia religiosa y económica, la rechazó y la denunció en Mateo 23, en Juan 2:13 al 16. O sea que Jesús siempre estuvo de un solo lado, del lado de la justicia divina, la justicia de Dios. Ahora, en la vida comunitaria, en la iglesia, en el libro de los Hechos, que este es uno de los textos que más se acogen para ellos, es que en Hechos 2:44, eh, la vida comunitaria de la iglesia primitiva eh, comenzaron a compartir los bienes, pero entiéndase, eso se hizo voluntariamente, el que quería, el que podía. Inclusive tenemos el texto eh, eh, totalmente estricto de parte de Dios con el caso de Ananías y Zafira. O sea, el mismo Pedro le preguntó a ellos, hombre, si eso era de ustedes, nadie los estaba obligando a que nos trajeran todo. Pero ustedes propusieron en su corazón traerlo todo y han traído apenas una parte. Y esas dos personas murieron. Esa pareja murió. Así que en la vida comunitaria, dentro del progresismo, del comunismo, no es voluntaria, es obligatoria.
Y ya tenemos todos los casos que conocemos, el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de la República de Corea del Norte, de todos los dictadores que han habido y habrán en el mundo cuando aplican esta doctrina, la misma Unión Soviética, con todos los países que tenía. Eso puede parecerse a valores de izquierda moderna. Esto que hacía Jesús parece, puede decir, ellos dicen sí, pero mira que Jesús atendía a los pobres, atendía a los marginados, a las viudas, a los huérfanos, atendía a los extranjeros, denunciaba la injusticia, y la vida comunitaria, estableció en la iglesia primitiva la comunidad, todos los bienes en común. No, eso puede parecerse a los valores de la izquierda moderna, pero porque hablan de justicia social, de igualdad, de solidaridad, pero no, todo eso estaba regido bajo la justicia divina, que eso es lo que se les olvida a ellos. Jesús sí practicó una justicia, pero fue una justicia, la justicia de Dios, la justicia divina, en Mateo 6:33. ¿Y qué incluye la justicia de Dios? Amar al pobre, dignificar al marginado, ser misericordioso y confrontar al opresor, pero bajo el concepto y la dirección de la justicia y los principios y valores de Dios. Pero Jesús nunca se alineó con ninguna ideología humana, con ninguna. De los grupos que existieron en su momento cuando estuvo aquí en la tierra, por ejemplo, los celotes, fue un grupo radical anti-Roma, pero Jesús no se afilió a ellos. Los fariseos, un grupo religioso tradicionalista, Jesús los rechazó a ellos. Los saduceos, un grupo que era la élite colaboradora con Roma, Jesús no se afilió a ellos ni se asoció a ellos. Jesús no fue Esenio, que era una secta apartada totalmente. No, Jesús no estuvo ahí en esos grupos. Él vino a cumplir lo que el Padre Celestial le ordenó que cumpliera aquí en la tierra, que era rescatar lo que se había perdido y traer nuevamente la gloria perdida que estuvo en el Edén. Así que él fue un rey de un reino distinto que trasciende de izquierda y de derecha, porque el reino de Dios es eterno. Estos movimientos ahora son efímeros, son temporales. Hoy estamos gobernándonos por un hombre que habla de progresismo, pero también habla de espiritualmente, está conectado con el mundo espiritual del maligno, porque acepta la hechicería, la brujería. Chávez igual, y todos los dictadores buscan es eso, no buscan a Dios. Y por eso a la izquierda actual, a los progresistas actuales, yo les diría un consejo, y es el siguiente, que la justicia no puede lograrse sin santidad y arrepentimiento. La justicia verdadera se puede lograr si hay santidad y si hay arrepentimiento. Pero también a la derecha actual, yo les quiero recordar que la fe sin amor al pobre y al necesitado es muerta. Jesús no cabe en nuestras etiquetas políticas. Él no predicó ideología, sino el reino de Dios. Y ese reino confronta tanto a la izquierda como a la derecha. Mira, Jesús en Juan 17:16 nos dice que ellos, o sea, nosotros, hablando de nosotros, no son del mundo como yo tampoco lo soy del mundo. Y en ese mismo capítulo, en ese mismo capítulo, dos veces dice lo mismo, que no somos del mundo como tampoco Él es del mundo. Amén. Ahora, y él termina ahí diciendo en ese mismo capítulo, yo no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Qué cosa tan hermosa lo que Jesús nos está diciendo. Ahora, el comunismo excluye a Dios. Y si excluye a Dios, excluye a su Hijo y excluye al Espíritu Santo.
O sea, no hay manera de equiparar eso. La Iglesia Católica, eh, la Iglesia Católica, eh, en el año 1937 rechazó el comunismo en una de sus tantas encíclicas papales que sacan creo que anualmente y consideró el comunismo como un sistema lleno de errores y de sofismas, con un pseudo ideal de justicia, pero la verdad que no hay justicia y no hay igualdad y no hay fraternidad y también está involucrado en un falso misticismo. Nunca nosotros podremos aceptar como cristianos el comunismo. Y, o sea, no podemos ser verdaderos cristianos, y aceptar al comunismo o al progresismo moderno. Esto, esto no puede existir en la mente y en el corazón y en la vida, en el alma de un cristiano verdadero, porque sería una herejía, es una herejía cristiana. Y llamar a Jesús revolucionario o llamar a Jesús de izquierda, eso es una herejía, porque eso no está en el Evangelio. A Jesús no lo podemos clasificar como socialista, pero tampoco podemos enumerarlo o asociarlo o calificarlo como capitalista, que es lo contrario, ¿verdad? Tampoco podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿sabe? Es asombroso lo que vemos en la vida de Jesús. Él no tenía ningún conflicto moral al tener un pequeño negocio con José y ganar dinero por eso. Acordémonos que Jesús con José fueron carpinteros y tenían ese negocio antes de él dedicarse a su ministerio. Así que entonces Jesús no lo podemos calificar ni capitalista ni socialista. No, Jesús, repito y repetiré nuevamente, es el Hijo de Dios que vino a buscar lo que se había perdido a través de su sacrificio en la cruz. Nos libertó de la esclavitud del pecado y de la maldad, del maligno de Satanás. Nos libertó, nos declaró libre. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre y la verdad se llama Jesucristo. Así que, amados, eh, espero pues que esta pequeña disertación pues les ayude a comprender más y amar más el Evangelio de Cristo. Y hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que orar todos los días, hay que leer la Biblia todos los días, hay que escudriñarla, meternos allí, empaparnos de eso, porque es que si no conocemos la Biblia, el enemigo y el mundo y tu propia carne te van a engañar.